El romanticismo fue un movimiento bastante importante en el desarrollo del pueblo latinoamericano, de la colonia, tanto de Centroamérica como de Suramérica y de todos los países de habla hispana. Fue un movimiento cultural, político y social en donde los avances y las transformaciones sociales en este sentido fueron profundas. El contexto social y político en el que se desarrolla este proceso tiene que ver con eh, la situación de España en Europa frente al mundo y la situación de España en sus colonias. España tuvo serios problemas con Francia, con Inglaterra, con Alemania, con Italia, quienes les exigían que tuvieran un comportamiento económico acorde con Europa. Esto condujo a que en América, en las colonias, su forma de gobernar empezara a tener crisis. Y la crisis se profundizó porque las clases sociales que surgen, por un lado los criollos y por otro lado la clase popular, empezaron a organizarse y empezaron a ver el mundo de una manera diferente. Los criollos, que eran hijos de blancos españoles ya nacidos acá en América, y las personas mestizas, es decir, aquellos que surgieron de la unión entre un español y un aborigen, tuvieron acceso fácil en el mundo académico. Ellos viajaban constantemente a Europa, es decir, se enteraban de todo el pensamiento que allá se estaba desarrollando y cuando regresaban, pues trataban de mirar cómo era la situación en América. Eso influyó bastante dentro de ese proceso de desarrollo del romanticismo acá en América. Ahora, las clases populares estaban compuestas por tres tipos de personajes: los campesinos, los aborígenes y los negros. Estos personajes no tuvieron las mismas facilidades de tipo académico, de formación intelectual. ¿Por qué? Porque simplemente eran los trabajadores, eran las personas que estaban al servicio de los criollos, eran esclavos en muchas ocasiones todavía. El contexto cultural del desarrollo del romanticismo es bastante interesante. ¿Por qué? Porque es que los artistas observan la naturaleza y observan la realidad social. El asunto es cómo ven esta realidad social. Entonces encontramos algunos elementos que ellos toman para inspirar su obra de arte. Por ejemplo, encontraron que la autonomía que debían tener en ese territorio pues era lo mejor para poder desarrollarse de manera libre, ¿no? La autonomía y la libertad están directamente relacionadas y tiene que ver con la elección, por ejemplo, que ellos deberían hacer de sus gobernantes, crear sus propias leyes, que era una forma de ser libres. Este fue un elemento de cómo los criollos empezaron a organizarse para dar posteriormente la independencia. Otro elemento que tenemos allí es la incertidumbre en la que se encuentran nuestros pobladores de América. Ellos no entendían muchos acontecimientos que se daban en España, en Europa, sobre todo el pueblo. Algo que aprovecharon los criollos para cooptarlos y armar unos ejércitos que finalmente se convertirían en grupos rebeldes, en grupos revolucionarios de América Latina. Esta incertidumbre, ¿no?, de todo el pueblo, de no entender la situación, condujo a la formación de esa lucha de clases. Esa lucha social. Eso que ustedes ven ahorita, por ejemplo, no es gratuito. Eso viene desde ese momento de la Revolución Francesa, de los derechos del hombre. Esto se constituye como en la herramienta para que acá en América la lucha social, hasta hoy en día, todas las movilizaciones que ustedes ven alrededor de todo el mundo de los trabajadores por adquirir sus derechos, es producto. El movimiento romántico tuvo una serie de cualidades que lo identificaron, que lo definían, lo hacían diferente de otro tipo de movimientos culturales, como por ejemplo el modernismo, el clasicismo. El romanticismo se caracteriza por unos aspectos
que tienen que ver, por ejemplo, en la forma como los artistas, como los intelectuales, como los filósofos veían la naturaleza. Y encontraron que no se trataba de observarla, de seducirse por un bonito paisaje, por unos verdes árboles. No, lo que se trataba era de mirar cómo la naturaleza se convertía en un símbolo. Por ejemplo, en la diapositiva ustedes ven una niña bañándose en una piscina en agua supremamente clara. Pues en esa época que tenían la fortuna de que los ríos no fueran como hoy el río Bogotá, por ejemplo, sino sus aguas fueran cristalinas, sus aguas eran nítidas, pues era símbolo de pureza. O por ejemplo, si describían un desierto, ¿eso qué simbolizaba? Muerte. O por ejemplo, un volcán en erupción, la fuerza de la naturaleza. Entonces, los románticos ven en la naturaleza una forma de simbolizar y de representar el pensamiento que tenían los intelectuales, los artistas del romanticismo. De otra parte, había una lucha entre la razón y el sentimiento, y eso es algo que lo estamos viviendo todavía. A veces uno no entiende por qué ciertas cosas se dan, suceden y no pasa nada. Por ejemplo, la corrupción en nuestro país, por ejemplo, lo que sucede en el Congreso, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el asunto de la cuarentena y el gobierno aprovecha cosas para quitarle a los trabajadores, los congresistas roban, en fin, uno no entiende cómo se da eso. Entonces, simplemente, o por qué se da eso, más bien. Y entonces, esa lucha conceptual entre decir, hombre, aquí lo que falta es sentimiento, aquí lo que falta es emoción, más allá de la razón, es lo que impera. Los artistas ven las cosas desde su sentir, desde sus emociones, no tanto de la razón como se venía dando en el siglo XVI, siglo XVII, por ejemplo, que eran supremamente rigurosos, ¿no? Y todo lo explicaban a través de la razón. Una característica del romanticismo es el sueño. Es ese sueño que nosotros tenemos, pero en ellos no es ese sueño lindo, hermoso, seductor, sino es un sueño producto del miedo, es un sueño terrorífico, es un sueño trágico, en donde lo que se busca es justamente cambiar. Y ese tipo de cosas, los artistas las plasman en sus obras y su propuesta radica en cómo, a través de ellos, de sus obras, el pueblo, los lectores, podemos transformar nuestra realidad social. Un elemento importante es por qué Simón Bolívar, por ejemplo, y bueno, todos los libertadores de estos territorios decidieron crear países. ¿Por qué? Porque es que el nacionalismo, la defensa de la región, la defensa de las costumbres, la defensa de nuestras tradiciones, fue el pan nuestro de cada día. Hoy ustedes lo siguen escuchando todavía cuando se dice fuera, no sé qué, fuera, si sé qué, del país, que no invadan otros países. ¿Por qué? Porque es que hay esa idea de nacionalismo, que es una idea romántica, todavía pervive, y es la que busca defender la identidad de cada territorio. Finalmente, el artista tiene serios problemas para ser comprendido, el intelectual, en la época del romanticismo, es decir, desde 1700 hasta 1886. ¿Por qué? Porque es que él plasma cómo él siente la naturaleza, no como la ven todo mundo, sino como él la percibe. Y en el instante en que él empieza a plasmar en su poesía, en sus novelas o en su pintura, tiene problemas con la gente, porque es que hay gente que rechaza ese tipo de creación artística, entonces es un personaje poco comprendido. Para finalizar, les dejo aquí dos textos, uno que es del siglo XVIII, de la obra de la novela Facundo, escrita por Domingo Faustino Sarmiento, para que ustedes lean ese pedacito y donde se evidencia efectivamente las características de este movimiento revolucionario, porque fue un movimiento revolucionario, un movimiento que transformó el pensamiento latinoamericano. Otro libro escrito en el siglo XXI, eso fue publicado el año pasado en la Feria del Libro, eh, lanzado más bien en la Feria del Libro, que se llama Memorias de un hijo de puta, escrito por Fernando Vallejo. Fernando Vallejo es un escritor colombiano
diría un romántico del carajo, un, un hombre, un escritor irreverente, revolucionario, propositivo, que procure el cambio. Ustedes lean ¿eh? ese texto y van a encontrar que hay una propuesta seria. El personaje, que es un hijo de puta, pretende cambiar la situación de este país que se llama Colombia, que está dirigido por otros hijo de putas. Entonces él pretende acabar con eso. Leerla es una invitación a esa transformación de la realidad de nuestro país. Así que allí está la invitación. Esto fue el romanticismo, esto fue la historia